¿Leer o vender libros? Porque es diferente. Mira, pues me gusta esa distinción. Sí. Cuéntame más por ahí. Todos tenemos muchos libros en casa que no hemos leído y hay un gran debate que yo creo que ahora mismo nos estamos atreviendo la gente a decir, porque yo ya lo he oído por ahí en en la vida real, en redes y todo, como a decir, pues no los he leído, porque antes era como que hacías que los habías leído, ¿no? Mm, Como he oído también hace poco mucho de que hablan mucho de ti, porque es verdad, ¿cuándo te compraste ese libro y por qué? Aunque no lo hayas leído, te lo compraste por algo, hay una elección ahí, ¿no? Y ahí hay unas palabras del título, o ahí hay unas imágenes en la portada, o ahí hay algo en la historia que dijo, esto es para mí, ¿no? Bienvenidas a Escritoras, un espacio creado por y para profesionales de la industria literaria, donde hablamos sin filtros, esa es un poco la idea, ¿no? De pues todas las diferentes vertientes que hay dentro de este mundillo. Mi nombre es Alessandra Lari, soy escritora, directora de arte y la creadora de Grita, el club para escritoras, donde se aloja además todo este podcast. Yo tengo conmigo a Ana Cibeira, la cual es, bueno, ¿qué no es? Es escritora, poeta, fancinera, colajista, librera, vamos, es que de todo. Esta mujer hace de todo. Y bueno, está formada en filología y cuenta con 3 poemarios en gallego, Pintalabios con la editorial Toxos Soutos, Amorta con Barbantesa, perdona, es que mi lengua se traba, y Papilas analógicas, paisajes surtext con Progresele. Además, ha participado en más de 10 antologías, algunas en gallego, otras en castellano, ha publicado en revistas y medios de comunicación, además de haber colaborado en varios proyectos de edición, traducción y organización de recitales literarios. Cuenta con su propia editorial de fanzines, Corazón Salvaje, desde donde ha reivindicado pues, esta forma, ¿no?, de expresión alternativa y que con el tiempo pues, evolucionó en su pasión por el collage. Como librera ha trabajado durante muchos años en sitios tan icónicos como la librería Traficantes de Sueños, La Central, donde además y de hoy gestionó los ciclos poéticos Tinta Roja, y actualmente se encuentra como colaboradora en la librería y editorial independiente La Imprenta. Bienvenida, Ana, ¿qué tal estás? Gracias. Muchas gracias. Que te cuento, el tercer poemario es un poemario escrito a 6 manos con Elia Maqueda y Davidia Martín. Y mezcla también lenguas, por eso el título tiene 4 lenguas. Tiene una palabra en inglés, Claro. tiene en francés, en gallego y en castellano. Ay, me encanta. Un apunte raro. De No, lo pero me raro. encanta. Súper original, el de papilas analógicas, paisajes surtext, ¿no? Ese, sí. Wow, me flipa. Y además que son las diferentes lenguas. Sí, porque además tú eres de Galicia, ¿no? Sí, yo crecí en Santiago y nada, pues fundamentalmente escribo en gallego. He escrito alguna cosa en castellano, pero escribo en gallego y luego lo que decías, que tengo antologías en castellano, son traducciones. Pues me encanta, porque además esto de todas las diferentes lenguas que tenemos en España, ¿no? Cuando encontramos a alguien que no escribe en castellano, algún español, ¿no?, que escribe pues, en su lengua más materna, me parece algo como muy bonito. Me da pena porque yo no lo hablo, entonces no puedo entenderlo, pero aún así yo creo que es como un acto también reivindicativo de la propia cultura, ¿no?, del origen. Claro, No lo sé. bueno, para eso está la traducción, claro, y también yo creo que lo de entendernos ya fuera del texto, ¿no? A nivel comunicativo, en lenguas tan cercanas como el gallego y el castellano, también tiene un punto de voluntad. O sea, Claro. y tiene un punto de igual que, pues no sé, yo en la universidad leía en francés y no estudié francés, pues intentaba. Entonces tiene pues ese espacio para intentarlo, ¿no? El propio esfuerzo ya, ¿no? Claro, el euskera yo creo que es otra cosa, pero las románicas, ¿no? Pues sí. Qué guay, qué bonito. Y bueno, hoy te he invitado aquí porque, bueno, como ya acabo de presentarte, ¿no? Pues entre todas las cosas que haces, has sido librera, bueno, y sigues siendo librera ahora en muchos sitios. Y claro, yo aquí tengo un planteamiento para ti. Y es que ser librera, para algunas personas, ¿no?, es como el sueño así a lo Bella y la Bestia, ¿no? De me levanto y voy a la librería y estoy rodeada de letras y qué bonito es todo, ¿no? Pero para otras personas del mundo literario,
es al revés, es como una inevitable maldición, ¿no? De voy a tener que meterme a librera aunque no sea lo que realmente quiero. Y bueno, me gustaría preguntarte a ti, ¿dónde caes en todo esto? Porque justo lo hemos hablado otras veces antes de venir al podcast y me gustaría pues saber cuál es tu experiencia, no sé, cómo te sientes. Pues yo creo que un poco las dos. Es decir, es algo que viene, en mi caso, ha venido dado porque sí, o sea, por haber estudiado filología y no haberme decantado, pues, por ejemplo, por ser docente. Quiero decir que si te quedas en tu ámbito, cuando yo terminé, tampoco, yo hice un máster en edición, pero no, casi no había, estaba todo empezando. Entonces, también el mundo empresarial era diferente. ¿Quién trabajaba en las editoriales? Pues gente que las había montado hace mucho, grandes grupos editoriales. Entonces, la renovación del mundo editorial que conecta directamente con el mundo librero y tal, vino de, bueno, gente un poquito más mayor que yo, pero digamos cuando yo empecé a ser librera. O sea, lo que ahora se conoce por edición independiente en España y todas las editoriales, todas. O sea, eso todo nació empezando yo a ser librera. Entonces no había este mundo que ahora hay, que alguien puede decir, ay, quiero trabajar en Sexto Piso, quiero trabajar en... Eso se formó en el momento en que yo empecé a trabajar, ¿no? ¿Qué pasa? Que si te mudas de ciudad y tienes que mantenerte, lo que te decía el otro día, que en el mundo anglosajón existe lo que es el daily job para un artista, que normalmente es camarero o lo que sea, ¿no? O sea, te da igual mientras haces tu carrera. ¿Qué pasa? Que tu carrera en literatura igual no es como en arte dramático o querer dedicarte al cine o tal, y nunca te vas a poder mantener de tu carrera. O sea, ya tiene mérito si tú mantenerte en tu carrera en literatura suele ser seguir escribiendo. Seguir escribiendo, seguir publicando. Entonces ese daily job, todo esto yo lo sé ahora, o sea, obviamente antes no sabía nada, o sea, de hecho mirando mi vida laboral con perspectiva y estando siempre rodeada de, pues, de niñas y de familiares médicos, ingenieras, oposidoras, tal, lo mío es como un suicidio, ¿sabes? Claro. Pero lo tuyo es también reflejo de una realidad y una vía por la que entran muchas personas tiene también. Mucho de sistema y tiene mucho de vocación. Tiene mucho de lo que te mantiene. No es nada lo externo, no es ni tu nómina, ni el placer que te da ser librera, aunque te da mucho, ahora te lo cuento, sino es otra cosa. Es como una especie de voluntad. Tú sabes cuál es tu misión y da igual que estés a lo mejor un año sin escribir una letra, pues porque no te has organizado, no te sale, porque estás en época de recogida y no de dar o lo que sea. Tú sabes que eso es, o sea, es tu identidad, pues, o por lo menos en mi caso es así. Tengo muchas amigas escritoras que también. Entonces, claro, la vida es cada segundo, cada minuto y todo eso que hablamos, ¿no? Nóminas, tiempo, luego funciones, porque tu identidad obviamente no es una, es muchas. Entonces claro, tu identidad en el día a día es coger cajas, ¿no? Y vender libros como si fueran tomates, depende en qué proyecto estés o lo que sea. ¿Quién necesita gimnasio, no? Al final teniendo ahí que cargar los 40 libros. Entonces estoy un poco entre las dos. O sea, he estado según según el año, según el proyecto, según incluso yo misma o mi fase como escritora, feliz siendo librera en vez de ser abogado, que era otra cosa que si eres de letras te planteas estudiar, y eso, para mí está muy condicionado también por haber cambiado de ciudad, entonces tener que mantenerme de cero. Quiero decir, veo perfectamente que no es lo mismo tener una red familiar desde el principio, una casa en la que te puedas ir temporadas, ¿no? Si los años pues, que me mantuve en Madrid y que no te vas en verano a casa de papá y mamá, quiero decir, claro, hay que seguirlo pagando. Entonces todo eso construye una realidad de librera, y en mi caso de escritora librera, que es complicada y que como tiene muchas capas de cansarte y de no llegar a ningún sitio, y bueno, por no hablar ya de la categoría laboral, que usas todos tus conocimientos de filóloga y más,
y incluso te diría que de escritora y las super libreras con las que he trabajado, de lectoras y todo, y cobras como si hubieras hecho, pues eso, la ESO, bachiller, no sé muy bien. Sí, yo creo que además esta precarización... Claro, hay un techo de cristal, bueno, Justo, todo. esta precarización y además perfil híbrido, ¿no? Se da no solo con las libreras, sino con todas las escritoras escritora traductora, escritora portadista, escritora marketing, escritora periodista, ¿no? Como que siempre, pues escritora librera, ¿no? Es otro más de todo este abanico de Frankensteins que somos aquí en el mundo literario, ¿no? Y lo que tú dices, el day job, ¿no? Soy escritora, pero ¿cómo consigo ganar dinero? ¿No? Que ojalá fuera el objetivo, simplemente, es decir, el objetivo no, la meta al final, simplemente sí, bueno, ganarlo hay con los gente libros. que lo consigue a través de Hay la gente que lo consigue. fundación, a través de mucho premio, a través de... O sea, siempre hay otra dimensión de difusión de la literatura, pero bueno, hay gente que se enfoca más ahí. Luego ya yo lo que he visto es que depende mucho tu personalidad, que es algo que tampoco sabes de joven. O sea, de pequeña yo no sabía, no sé, ni que era tan introvertida, ni que era tan, no sabes. Entonces vas tomando decisiones, pues eso, como te vas conociendo y luego te das cuenta dónde estás cómoda y dónde no. De hecho, con lo de la personalidad tengo una pregunta. Ahora iremos más al día a día en una librería, ¿no? Pero una pregunta sobre la forma en la que tú has percibido desde tu puesto de librera a otros autores y autoras venderse, ¿no? Y ir a la librería a venderse y decir, oye, que puedes poner mi libro aquí o puedo hacer un tal, porque acabas de decir que la personalidad es algo pues que marca mucho, ¿no? ¿Ves alguna diferencia entre personas más extrovertidas, más introvertidas, entre hombres, mujeres? No lo sé, te pregunto si hay algunos perfiles Sí, ahí lo que que pasa es que hay variado, o sea, no lo veo, por ejemplo, cuando hay una charla, una mesa redonda o algo así, pues en contexto librería, sí, sí, desde digamos que se puede decir en alto la gente que es feminista, desde que a los hombres se les dice pues en lugares como la radio no sé qué, que tienen que a lo mejor esperar un poco a ver quién habla y no hablar siempre ellos, tal, eso pasa un poco menos, pero sí que en esos contextos colectivos sí que suele notarse, ¿no? Que desde donde parten los chicos es de donde parten las chicas, como esa seguridad y esa... Bueno, ese refuerzo, ¿no? De aquí estoy yo, todo lo que haga es válido en tanto lo hago yo, o sea, parte de mí, ¿no? O sea, es lo contrario de nuestro punto de partida. Pero como sí, autor y autoras, no, he visto la personalidad de venderse más marketidiana o la de venderse más porque es una persona mega ultra comunicativa y ya viene con su red y tal, y entonces ya conoce a no sé quién dentro de la librería o te conoce a ti. O lo contrario, no lo percibo tanto porque hay de todo. Y depende un poco más de la clase, depende un poco más de que desde pequeña tú hayas sentido, o desde pequeño, que tu lugar en el mundo ya lo tienes, ¿no? Estás autorizado a tenerlo. Y eso es clase. Entonces, esa seguridad que tienen las clases altas de aquí estoy yo, este es mi apellido, tal, aunque no lo sepan o no lo digan, eso de no, esto me molesta y lo digo, eso que también, por ejemplo, lo tienen los guiris aquí, a mí, mis amigos americanos son así como, por lo menos los gallegos, como voy a darle 3 vueltas a las cosas antes de decir si a lo mejor me molesta la ventana del autobús que me está poniendo el pelo así, el oído no sé cómo, no. O sea, es como, bueno, a ver, estará incómodo los demás y si digo algo y tal. Y ellos es como, oh, the window, please, stop. No, pero es lo que tú dices, la clase, al final, bueno, todas las diferentes minorías, que no son minorías, no grupos oprimidos, al final, se nota que parten de un punto mucho más desigual y eso te lo tienes que gestionar y cómo afecta ya incluso a tu forma de relacionarte con el mundo, a tu personalidad, a simplemente las cosas que crees que tienes derecho a o no, entonces, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, pero se puede, luego ya depende, ¿no? Un poco de dónde partas y quién seas tú, o sea, que luego hay gente que viene de muy abajo y tal, pero digo, está todo ocurrido. Sí. Y bueno, volviendo a las librerías, ¿cómo es el día a día de un librero? Porque claro, yo creo que la visión general es que tú por la mañana pues abres la librería, te pones detrás del mostrador, llega gente, vendes libros y ya está. Y fin, y todo maravilloso. Entonces me gustaría saber un poco pues qué más hay por ahí. Sí.
Una librería en realidad es un comercio. O sea, la base de todo es que es un comercio. Entonces, no es una biblioteca, tú vendes libros y no es un sitio donde lo que vendes sea solo material. Entonces, tu día a día depende un poco del proyecto, porque yo he estado en algún proyecto muy grande como es la Central, y he estado en proyectos pequeñitos, y luego he estado, por ejemplo, en Cafebrería, que es un proyecto medianito, pero he estado al principio, pues llevaban 2 años o algo así. Cuando yo entré, entonces todavía estaba muy en ciernes. Para quien no lo sepa, una cafebrería es una mezcla de librería con cafetería. Sí. Entonces depende un poco de eso, pero básicamente si pensamos, tú lo que haces a la mañana es recibir mercancía normalmente, lo cual son cajas, lo cual si es un proyecto grande son palets. Y yo, mi primer trabajo de librera en la Central, fui toda cookie. Mi primer día fui con una blusita no sé qué, que me ponía para ocasiones, bueno, era un poco de batalla, un poco no sé qué, y de repente estaba sacando cajas de cartón de un palé, ayudando al chico que lo hacía normalmente, a José, no sé qué, y digo, bueno, mañana vengo en chándal no, pero camiseta de algodón que sirva para mona y para trabajo y para sudar. Eso es una librería, es decir, tú recibes los libros que, como todos sabemos cuando nos mudamos, en papel, pues son pesados, pesan un montón, ocupan, o sea, y todo eso es lo primero. Ahora sí que metes la mercancía en el ordenador, no sé qué, y ya empiezan como gestiones que se mezclan con lo comercial, de poner el sitio cookie, de recibir a la gente, con lo administrativo. Es decir, tú estás metiendo esa mercancía, esa entrada de mercancía, te pueden pasar 1000 cosas, eso se transforma en una factura, ya hay un poco entra todo lo que es cualquier comercio con recibir a la persona que viene a buscar un libro, que puede querer no hablar o puede querer hablar muchísimo, y entonces ahí ya eres un poco más, te acercas un poco más a camarera, ¿no? De esa psicología de quién tienes delante, qué necesita, te cuente o no te cuente, ¿no? Valorando qué le recomiendas. Pues ahora mucho hacer difusión de redes sociales, y luego si te viene algún autor o tienes que preparar eventos, que es otro, lo de los eventos es un palo fundamental de las librerías, sobre todo ahora, o sea, bueno, sobre todo ahora, siempre, pero ahora es como hay tantos proyectos, aunque sí que es verdad que son muy diversos, pues todo está un poco en definir tu esencia a través de los eventos, ¿no? Bueno, esto es... Vamos, que al final ser librero, en cierto modo, es ser project manager, community manager, gestor de mudanzas, vendedor, es decir, es de todo, sí. De todo. Y con lo de los proyectos que acabas de mencionar, te quería preguntar qué consejos le puedes dar, porque además esta pregunta se la hice a Eva Galluda, a quien entrevisté hace unas semanas, sobre talleres, porque ella da muchos talleres en librerías, y le pregunté, oye, ¿cómo te tienes que acercar a una librería para proponerle un proyecto? Pues a ti, desde la otra perspectiva como librería, ¿cómo se te tiene que acercar a alguien para proponerte un buen proyecto y que tú digas, oye, venga, sí, vamos a hacer este taller, o vamos a hacer esta firma, o lo que sea, esta charla? ¿Cuál sería una buena forma, ¿no?, de proponerlo para que se coja? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante saber dónde estás, porque hay gente que sí, que viene muy encaminada, ¿no? Y hay gente que realmente no sabe dónde está y va a todos los sitios a proponer, pues igual que vas al Corte Inglés, vas a otra pequeñita, ¿no? Entonces, saber dónde estás. Si el sitio tiene algo que ver con tu proyecto, ¿no? Tienes afinidad con el lugar. También yo creo que antes de proponerlo está bien como conocer el lugar, ¿no? Ver cómo respira, cómo funciona. Pues por ejemplo en Cafebrería, ¿no? Que al tener cafetería, pues si vas por la tarde a proponer tu proyecto, es todo el mundo luchando por una mesa como si fuera una cafetería, y no vas a poder hablar con nadie, y las libreras, o sea, están nuestras compañeras de café, y las libreras pues estamos con el evento, no sé qué. Entonces eso, por ejemplo, en otro sitio, pues como la imprenta, al contrario, es como si vienes a un evento, pues seguramente esté Miguel Ángel, que está como en el proyecto desde hace 4 años, tal. Entonces depende un poco, pero ver cómo respira el sitio. No todos los sitios son igual, ni puedes ir a cualquier hora como
o sea, que sí, que puedes, obviamente, pero... ¿Que recomiendas además ir siempre en presencial a hablar de la propuesta? Yo sí, sí puedes. Si a lo mejor vives en no sé dónde, si vives en Madrid y quieres proponer un proyecto en tal, pues puedes tantear por mail, pero lo mismo, o sea, saber dónde... Sí. Claro, eso es fundamental. Y Hombre. luego tener un poco pensado, a ver, tampoco hay que elaborar un proyecto como en una empresa, pero tener un poco pensado y también contar si has tenido alguna experiencia, aunque no sea una experiencia directa, perdón, pues una experiencia de algo que tenga que ver con el tema, es decir, lucirte un poco, ¿no? En el sentido de, pues eso, de que lo que vas a proponer, pues que te mueve y que controlas, ¿no? Y supongo que ir sin miedo, ¿no? Al final, o sea, también, claro, es parte de las librerías recibir propuestas y sí, valorar. totalmente, ir a charlar y tal. Y luego estar muy abierta, que en librerías, pues ahora ya hay muchas fórmulas de cómo, pues incluso en club de lectura se cobra y tal, pero por ejemplo, hasta hace muy poquito era todo muy gratis, que es otra de las cosas fuertes que pasa en humanidades y en letras, ¿no? Que es lo que contribuye también a que sigan siendo profesiones precarias. O sea, yo tengo gente en la familia médico, les pagan por respirar. Es decir, tampoco creo que esté tan bien pagado porque estás trabajando con vidas y tal, y eso es muy relativo, depende de la especialidad. O sea, es una cosa fuerte que yo no querría. No vamos aquí a cuestionar a los médicos de la calidad que sabemos que bien merecido. Claro, se va a un Necesitamos seminario, médicos. hacen una reseña, tal, todo les pagan, todo les cunde, todo es oficial. Sí, todo... que aquí como que tenemos esta idea de que por amor al arte todo vale y muchas veces pues nos llevamos al extremo en ese sentido. Oye, Cancineras pues obligatorias. claro. Pues tengo aquí algunos datos curiosos, porque yo he hecho aquí mi tarea, ¿eh? Y bueno, estuve sacando varios datos del CEGAL, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, que tiene muchísimos datos interesantes para quien le interese mirarlo, suele hacer informes cada año. Y bueno, y ponía que de media en España tenemos por cada 100.000 habitantes 6,8 librerías. Pero en el norte de España, incluida Galicia, y lo menciono por ti, que eres gallega, la cifra sube muchísimo. Es la zona en el norte de España donde más librerías hay, subiendo a 10 establecimientos por cada 100.000 habitantes. Y me pareció pues muy curioso. Y luego que casi la mitad de todas las librerías de España llevan más de 40 años abiertas, lo cual también demuestra cómo es un sector muy longevo, ¿no? Que una vez se establece una librería en un barrio, en una ciudad, como que hay mucha fidelidad que permite que el negocio continúe por mucho tiempo. Sí. Y te quería preguntar si, pues, cómo ves estos datos y también si tú crees que ahora se venden más o menos libros que antes. Vale. Pues mira, yo creo que lo de la longevidad tiene que ver con lo que te decía antes de que tiene una parte que es como ir al psicólogo. O sea, ¿sabes? Tú haces una afiliación con tu librero o tu librero y además es algo que te sirve para el alma, si es que existe el alma, para curarte, y entonces es a donde vas recurrentemente y puedes estar incluso meses sin ir a la librería o incluso sin leer. Es una cosa que vas a volver a hacer si algún libro en tu vida te supuso un antes y un después, que suele ser así. Entonces eso tiene que ver con la longevidad, y luego también yo creo que desde el lado librero tiene que ver con la vocación. Es decir, tú no te haces librero por tener dinero, ni porque viajas mucho, ni por tener visibilidad. Entonces, obviamente, tiene algo que ver con la vocación. Entonces, cuando hay una vocación, sueles mantener una línea. Entonces, por esas dos partes tal. Lo del norte, bueno, es igual. O sea, entre que el clima ayuda a ese recogimiento. En el caso gallego, claro, en el caso gallego incluso la personalidad, ¿no? Todo invita a saber mucho de ti o a profundizar mucho en las cosas, no sé. Y luego... ¿Qué se lee más ahora que antes? ¿Eh? ¿Sí crees que se lee más ahora que antes? Era la otra pregunta. Leer o vender libros, porque es diferente. Mira, pues me gusta esa distinción, cuéntame más. Todos tenemos muchos libros en casa que no hemos leído, y hay un gran debate que yo creo que ahora mismo nos estamos atreviendo la gente a decir, porque yo ya lo he oído por ahí en la vida real, en redes y todo, como a decir,
Pues no los he leído, porque antes era como que hacías que los habías leído, ¿no? Como he oído también hace poco mucho de que hablan mucho de ti, porque es verdad, ¿cuándo te compraste ese libro y por qué? Aunque no lo hayas leído, te lo compraste por algo, hay una elección ahí, ¿no? Y ahí hay unas palabras del título, o ahí hay unas imágenes en la portada, o ahí hay algo en la historia que dijo, esto es para mí, ¿no? Para mí, para Claro. ahora. A lo mejor no te hizo ni falta abrirlo, ¿no? Entonces, ¿se vende más libros tal? Yo creo que seguramente dependa de las edades y todo. Es decir, si pienso en las generaciones de mi familia hacia atrás, está todo cruzado por el acceso a la universidad o no, entonces ahí ya libras menos, en otras El generaciones. academicismo, sí. Claro, entonces yo El creo que clasismo. sí. Y ahora yo creo que entre los jóvenes, o sea, las niñas y los niños de 20, de menos de 20, es la facción que siempre leyó, porque leer nunca va a ser algo mayoritario y no lo queremos, que decir, da igual, eso no es, o sea, ese no es el tema. Sí que está un poco más aceptado y un poco más de moda leer, en el sentido de que yo creo que hay más burbujas que se, ¿cómo se dice? Que se quieren a sí mismas, o sea, que te empoderas, ¿no? Sí. Más burbujas empoderadas y ya no es solo de nerds y en abstracto, sino pues ahora Es algo más comunitario leer hoy día, sí. Puede ser guapa, aunque leas, ¿no? Puede ser Book talk, los clubes de guapa. lectura. Claro. Antes no, o sea, antes tú Eso. si leías eras asexual o no sé qué. Ya, es todo como nerd. Claro, yo nunca lo entendí, pero... Sobre todo siendo mujer, ¿no? Porque si eras hombre eras Sí. intelectual, pero si eres mujer... De hecho, es curioso porque los datos además siempre demuestran que las mujeres somos las líderes dentro del sector literario, tanto Claro. hay más escritoras, hay más lectoras y también hay más libreras. Hay el más 60% casas. hay más castas. Claro, es que es una actividad que se hace a solas y en casa. O sea, Pero o sí me llama la atención. Sí, es que eso, yo creo que está muy cruzado por estar en casa. O sea, no basta. Bueno, yo he ido por la calle leyendo, pero, o sea, no es activo. Y esa es como una de las cosas por las que nunca va a cambiar que sea de masas, porque nunca va a estar considerado algo positivo en ese sentido de movimiento, de hacer, de producir, aunque es totalmente hacer, es el más hacer, pero claro, entonces todo eso está cruzado y claro, eso tradicionalmente pues las mujeres estamos más en casa, tenemos muchas actividades de casa y luego es algo que puedes coger y soltar, coger y soltar, coger y soltar. Pero me gusta que esté habiendo ahora este empoderamiento por medio de la lectura, ¿no? De, oye, que esto también importa. Sí. Y que tanto hombre escribiendo y al que se le endiosa, ¿no? Joder, pero si la mayoría de escritoras somos mujeres, la mayoría de lectoras mujeres, Claro, la mayoría de librerías mujeres, es como... Claro, total, lo que dices tú, vale. Que es que yo creo que antes escribir era tener un despacho en casa y que no te molestara. O sea, el señor... La habitación propia. Claro, y es como, a mí en mi casa, cuando estoy en casa de mis padres, o sea, lo último es como no molestarme, ¿sabes? Es como, ¡hola! No sé qué. ¿Se puede? ¿Sabes? Tú ahí, no sé qué, tal, abrigo a Oye, que la tía dice que no sé qué, Manoli, que no sé cuál. Ir a casa de los padres siempre es no tener intimidad. Es como, te queremos mucho, pero necesito un ratito para escribir yo sola, ¿no? Claro, lo de tener un despacho que no te moleste. Claro. Y otra cuestión que yo tengo una duda, porque claro, uno de los hándicaps a la hora de autopublicar, ¿no? Porque hablando aquí, pues yo pensando en formas de autopublicar, pues el hándicap principal que yo veo a la hora de autopublicar, ahora que está habiendo un boom de autopublicados, ¿no? Es que la mayoría de librerías no aceptan autopublicados. Es como hay librerías muy de nicho o muy concretas que dicen, vale, sí, si te lo acepto, véndemelo, lo pongo y tal, pero la mayoría no, la mayoría solo tienes, para poder acceder a librería tienes que ir pues por una editorial tradicional o independiente. Y bueno, te quería preguntar por qué es así y qué nos puedes contar por aquí. Pues mira, yo creo que el boom de autopublicar tiene que ver con Internet. Es decir, entonces, cuando sacas de ese contexto la autopublicación y la intentas convertir en un libro convencional con el canal de distribución y de llegar al lector tradicional, choca. Entonces, quizás su sitio natural sea Internet y por eso la gente que
se autopublica y que llega muy lejos al principio, suele ser por internet. Porque si tú al principio te autopublicas porque te da pereza que alguien te diga que sí o que no, o por lo que sea, y crees en esa cosa digital, en ese formato, yo creo que hay mucha gente que es exitosa, o sea, que te visibilizas en ese canal, aunque luego lo pases al papel y se venda en papel, pero a través de internet. Yo creo que va junto. En las librerías, es que las librerías nosotros las vemos como un lugar, pues lo que decías, de La Bella y la Bestia, de libros, y en realidad forma parte de una cadena. O sea, lo más importante es saber, incluso como autora, que el libro es una cadena. Quiero decir, desde que tú lo escribes hasta que luego se corrige o lo corriges o te lo corrigen, hasta que eso se convierte en un diseño que luego pasa a la imprenta y eso se convierte en un libro físico, que luego tiene un código que has solicitado para que forme parte del depósito legal del patrimonio inmaterial, pero también un código comercial que es el ISBN. Ah, vale, son claro, diferentes. Son dos cosas. Entonces, todo eso ya vas sumando quién lo hace, ¿no? O sea, unas cosas las hace el editor, otras cosas las haces tú, otras cosas tal, si eliges el camino de la editorial. Si eliges autopublicarte, suele ser todo tú. Entonces, el libro, cuando ya es físico, tiene sus códigos, o no tiene, porque es un fanzine o lo que sea, ¿no? Tal, ¿qué haces con él? O sea, entonces, cuando el libro ya nace físico y ya existe, ¿qué pasa? Que el libro normalmente entra en el canal de lo que es, lo edita una editorial, sale de una imprenta a una editorial, o no, pero vamos. Lo distribuyen unas casas que están en el medio de la librería y la editorial, que son las distribuidoras, que tienen sus normas, sus precios, sus contratos. Tú, para que te coja una editorial o una distribuidora, también no cogen a todas. Claro. Distribuidoras que sí hay, que son más como empresas, hay otras que quieren mantener este tipo de editoriales independientes o este tipo de, o sea, este alcance de facturación, igual que en la feria del libro, ¿no? Hace falta que tengas tantos libros publicados para tener un stand. O sea, ahí entra la realidad, la pela y todo, incluso lo legal, ¿no? O sea, entonces el corte realmente se debe sobre todo a la distribuidora, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Que la culpa, comillas, ¿no? Que se suele echar siempre al librero de es que no cogéis, es como, a ver, no, es que estoy recibiendo los libros por medio de una distribuidora y la distribuidora no va a coger autopublicados, lo siento. Sí, hay como autopublicados, la cosa es que esa librería, por ejemplo, hay una librería que trabaja con autoedición de toda la vida, buenísima, de calidad, que es Arrebato, sobre todo en relación a poesía o tal, que como tiene vocación, la mitad de la librería es de viejo y la mitad en tiempos empezó como autoedición. Pero claro, eran tiempos donde no existía la autoedición de internet. Entonces, claro, ¿qué era la autoedición antes? Antes estoy hablando hasta hace 5 años, o sea, no estoy hablando de hace 20 años. ¿Qué era? Fancineo, unas ediciones, libro objeto, libro de arte. ¿Quién hacía eso? Autores, artistas, o sea, entonces claro, todo ha cambiado tanto, pero no puede ser como me autopublico un libro tal Amazon, lo convierto en papel y voy a una librería. Esa librería no quiero hablar por Arrebato, que no trabajo allí ni nada, pero quiero decir, una librería que cuida el libro de arte, no, a lo mejor no te coge una novela tal que no tiene ni por qué no estar mal, ni ser no tiene por qué estar mal, ni no ser literaria, ni nada, pero está en esa autoedición tradicional, digamos. Claro, el proceso de creación. Claro. El proceso de creación también importa, ¿no? Claro. El darle como un respeto, por así decirlo, ¿no? A todas las fases previas, no solo darle al botón de imprimir en Amazon y ya lo tengo, bueno, que está pero muy bien. No es por eso, o sea, no es un castigo, es que hasta ahora era así. No como castigo, sino como para valorar el que sigue haciendo pues esta vía más tradicional. Claro, no sé, te pregunto. Bueno, es que antes no existía otra cosa, entonces yo creo que ahora estamos en un tiempo de ajuste, ¿no? Y luego ir viendo, pues eso, lo que te digo, que libros del papel pasan a otra eso todo ya yo creo que es propio de cada libro, o sea, depende del libro. Que me parece muy, muy sensato lo que dices, ¿no? Que estamos en una época de ajustes, entonces en lugar de especular, pues ya iremos viendo hacia dónde va, porque es verdad que ahora mismo hay tantas cosas tan diferentes que estamos todos un poco como, bueno, no sé qué va a pasar. Entonces,
tiempo al tiempo, ¿no? Claro, igualmente lo que yo veo de las autoediciones es que muchas librerías las cogen en cuanto hacen un evento. Es decir, claro, si a ti te cogen para presentar el libro y es autopublicado, normalmente luego ese libro va a pasar a estantería o alguien lo puede pedir allí. Suele ser ese el canal de entrada que yo he visto más habitual. Claro. No, y yo conozco librerías que han cogido autopublicados y sin ningún problema y se les da, es decir, hay muchos sitios que miman también al autopublicado y lo valoran porque ahí hay un esfuerzo detrás muy grande, pero es verdad que lo que es en general la librería como concepto es más raro que acepte y me parece interesante también tratarlo aquí. Y luego has mencionado todo el proceso de creación del libro, que es algo que yo también tenía apuntado hoy para hablar contigo, ¿no? Sobre las ganancias en concreto, ¿no? Porque, bueno, como bien acabas de decirnos, la forma de crearse un libro desde que se escribe, ¿no? Hasta que ya se vende en la librería, pasan un montón de actores y las ganancias se dividen, pues la mitad la lleva quien crea todo el proceso de edición, ¿no? Que ahí entraría pues la editorial, la imprenta, el corrector, la maquetación, obviamente el autor. Y luego la otra mitad de la ganancia se la lleva el proceso de distribución, donde entran tanto la distribuidora como la librería, el librero, ¿no? Y claro, en este reparto de porcentajes de quién se lleva cada parte del pastel, el autor se lleva entre un 4 y un 10% de la ganancia de cada libro, lo cual por un libro de 20 euros pues sería entre 80 céntimos y 2 euros, mientras que el librero se lleva un 30% de cada libro vendido, lo cual sería por cada libro de 20 euros unos 6 euros, ¿no? Entonces, claro, cuando se ven estos datos, muchas veces hay gente que se cabrea, ¿no? Que se enfada y dice, ay, es que esto es injusto porque el libro se lleva un 30% y el autor solo un 4%, tal cual. Entonces, me gustaría preguntarte por qué es así y que hablemos un poco de esto para contextualizarlo, ¿no? No verlo de forma tan fría. Pues mira, o sea, en mi experiencia, más o menos sobre el PVP, o sea, el PVP es el precio del libro, ¿no? Ese criterio, porque luego si no es por el PVP y es el acuerdo que tú haces con la editorial y tal, ya es diferente, ¿no? Si tienes un anticipo o no, o normalmente sí, la editorial se puede quitar la mitad, pero así como visto desde el lado comercial, suele ser un 30 la editorial, un 30 la distribuidora, un 30 la librería y un 10 del PVP, un 10 el autor. El autor. Claro, entonces es poquísimo, sobre todo porque los libros son caros para quien los compra, pero en realidad son muy baratos, o sea, no lo que tú dices, es una media de 20 euros. ¿Por qué es así? Yo creo que escapa o sea, no tengo ni idea, pero creo que escapa al contexto del libro y tiene que ver más con nuestro contexto cultural, pero ni siquiera de cultura, sino de cómo son las cosas en el mundo del sistema, y es que realmente parece que lo que vendes es el objeto, o sea, lo que adquieres es el objeto. Entonces, ¿quién hizo el objeto? ¿Qué es lo real? Es el objeto, o sea, es el libro en sí. Entonces, lo otro, que es escribirlo y que son a lo mejor de 2 a 5 años de trabajo, es inmaterial, eso no está igual de valorado. O sea, entramos en lo de siempre. Entonces, esta es mi idea que puedo apuntar de por qué es así. Porque en realidad sí, o sea, en cuanto entra el dinero tienes que comprar algo, y porque se le da mucho más valor al objeto que al... Quiero decir, si tú divides lo que ganas con un libro con los años que te llevo a escribirlo, es que... Claro, también es verdad, que yo nunca lo había pensado, y también es verdad que todo lo que vendes son copias. Entonces es verdad que si vendes muchas copias, a los autores bestseller les sale muy bien, porque haces el trabajo una vez, ¿no? Y se reproduce. Ya... Claro. Que es una minoría de los autores, pero sí, es verdad, ¿no? Minoría, claro. Entonces... Me parece interesante lo de verlo como objeto en lugar de como obra, no sé. Pues desde luego, en el mundo del libro es por eso. O sea, tú, es lo que te digo, tú luego como librero vocacional y como todo el mundo que al final se dedica al libro y lee, valoras lo de dentro, pero tú trabajas, ya te digo, tú abres la librería como si vendieras tomates, cajas de tomates, separar los tomates, decirle a la máquina cuántos tomates tienes y hacerlo llegar a las casas de la gente. Entonces, sí, a nivel frío es 100%. Sí, tiene sentido también que sea el objeto, y yo creo que va a más, ¿no? Que pagamos por lo que compramos. Totalmente. Oye, pues me gusta
mucho esta Me reflexión. acaba de ocurrir eso, nunca lo había pensado, pero... No, pero es interesante, ¿no? Y además, porque es un tema del que se habla mucho, que mucha gente opina, y yo personalmente todavía no tengo una opinión al respecto, porque es tan complejo el tema que cada vez me atrevo menos a tenerla, pero me gusta escuchar, pues como tú acabas de decir, cosas en las que no había reparado. Claro. Pero bueno, una realidad es que es una industria precaria, y no solo para los autores, sino también para los propios libreros. De hecho, los datos que tengo son que la facturación de casi la mitad de las librerías censadas, ¿no?, tienen una facturación en libros inferior a 90.000 euros al año, que a priori a una persona promedio le puede parecer muchísimo, pero para un negocio es muy poco. Y entonces, claro, tenemos que tener en cuenta, si sumamos eso a que la mayoría de libreros, el 52%, son autónomos, pues al final no salen las cuentas, ¿no? Es un negocio muy inestable y el librero pues también tiene que vivir de algo, ¿no? Bueno, yo nunca he sido autónoma, ¿eh? O sea, no sé. Porque ha sido contratada, ¿no? Sí, siempre. Claro. De hecho, o sea, Bueno, claro, esto que dices tú, realmente si llevas mucho tiempo siendo libre y tal, o sea, lo que hace la gente es poner tu propia librería para que esas cifras bajitas sean, pues, mantenerte, ¿no? Y entonces ya sea como esa seguridad que tampoco vas a ir a más, pero no vas a ir a menos, ni tu trabajo depende de nadie, todo eso, lo de crear tu mundo. Sí, porque además es que la mayoría de librerías las gestiona una persona que es autónoma, ¿no? Entonces por eso los datos son tan altos, porque la mayoría de librerías, el propio dueño de la librería es el librero que te va a atender, y como mucho pues tendrá otra persona contratada, suele ser el perfil más común. Pero lo de los 90.000 euros anuales de facturación me parece también curioso cuando lo comparamos con los ingresos de la FNAC, que es el líder de venta en libros dentro de España, ¿no? De venta física. Online ya no hay datos porque Amazon no los comparte, entonces todavía no tenemos datos de venta online, pero de venta física de libros el líder es FNAC aquí en España, quien solo en 2022, que son los últimos datos que tenemos, facturó 349 millones de euros en venta en libros. Entonces, claro, comparamos eso con los 90.000 del librero promedio español y vemos que hay un problema, ¿no? De cómo las librerías más pequeñas, que son las que más hay, pues siguen ahí luchando por sobrevivir y mantenerse, mientras los grandes nombres pues lo van comiendo todo, ¿no? Sí, hay proyectos intermedios, como por ejemplo puede ser La Central, que es una librería muy grande, tiene muchas, y es un proyecto muy bonito culturalmente hablando, porque es un proyecto como la librería entendida a la francesa, o sea, la librería de la ilustración. Es un lugar donde tú vas y encuentras lenguas, encuentras de todo. Y sí que factura muchísimo más. Lógico. Todo el mundo está mega formado. La gente normalmente, el proceso de selección y todo, o sea, todos mis compañeros siempre han sido artistas y libreros, escritores y libreros, o sea, siempre tienes una vocación y también esa dimensión de artista. Y bueno, está eso, entre más cerca de la FNAC en cuanto a facturación, pero tiene el otro núcleo duro. Otros valores, sí. Claro, y es un gran proyecto, la verdad. Quiero decir que sí, de hecho, La Central a mí me gusta mucho también. Ha cambiado mucho lo que te decía de cómo ha evolucionado el mundo editorial y tal. Ha creado escuela y ha cambiado muchas cosas en el Estado, porque muchas personas también nos formamos ahí, luego han iniciado sus proyectos. En Santiago hay una librería increíble dentro de un proyecto de cine más amplio que se llama Numax, que una de las personas que lo fundó se formó en La Central y qué guay. parece una pequeñita central. Yo reconozco, claro, todos nuestros tips, todo como yo he aprendido a trabajar está ahí. Claro. Trabajas desde cero y desde no saber nada como librera con importación, que eso es otro temazo. Bueno, es muy importante. Quiero decir, ese tipo de proyectos además existía cuando no había tanta librería de barrio que no fuera generalista, que son especializadas ahora y tal. Y ese tipo de proyectos, pues está bien, digamos, reconocerlos porque están justo en el medio. Y sí, además La Central siempre, pues, como tú hiciste, claro, que tú hiciste el recital el de poesía, que lo llevaste varios años y eso lo pudiste hacer gracias a La Central, claro, sí, el poder apoyar proyectos. Sí, si no fuera ahí nunca lo hubiera hecho
porque partes de que piensas que no puedes hacer cosas. Entonces, cuando te dan Claro. libertad, tiene que ver contigo y te implicas y te lo curras, descubres incluso lo que tú puedes hacer. Sí, yo Claro. estoy muy agradecida, o sea, muy guay. Qué guay. Sí. Jolín, y ahora estás en La Imprenta, y La Imprenta es una editorial independiente, ¿no? Pero que además tiene pues su propia librería. Y te iba a preguntar cómo de común es este combo, porque yo, claro, conozco casos como La Casa del Libro, que pertenece a Planeta, pero no creo que sea comparable la envergadura, ¿no? de Planeta y La Casa del Libro con una editorial independiente que además tiene una librería. Pues te quería preguntar por ahí si es algo habitual, por qué se da. Bueno, hay más proyectos, por ejemplo, Traficantes de Sueños también, ahora Enclave tardó muchos años en editar, bueno, ya llevan unos cuantos, pero también creo que eso justo ahí es donde conectan lo que te decía, del relevo generacional de las editoriales y el nacimiento de la edición independiente con las librerías de barrio. Todos somos los mismos al final, es decir, tú vas a una fiesta de la Feria del Libro y tienes una amiga que no es del gremio online, y le, este es él, y no sabes si decir la editora o la librera de, todo es lo mismo. Claro. Entonces, pues La Imprenta, eso no es un caso aislado, ¿no? Eso suele darse, pues igual que hablábamos de como libreras y artistas ser toderas, pues en una editorial independiente suele ser también lo suyo. ¿Por qué? Porque claro, es lo que hablábamos antes del libro objeto. Pues con las librerías el libro objeto sería el local, ¿no? ¿Quién no quiere tener un local o quién no te sientes ubicado en el mundo como un local? Entonces, ¿qué pasa con el local? Que el local suele ser una librería, porque ¿quién puede tener un showroom que no sea una librería? Taschen. Entonces, claro, por eso la ubicación en el mapa de una editorial suele ser una librería, y luego en el caso concreto de La Imprenta es un proyecto muy bonito porque además tiene que ver, ¿no? Como está más imbrincado con movimientos sociales, con transformación social, con sus valores de ecología, de feminismo, claro. Entonces, todo eso es para la gente, con la gente. De hecho, hay un proyecto que se llama Cómplices, que tú puedes apoyar al proyecto desde dentro, en La Imprenta, no formar parte del colectivo, pero sí ser cómplice. Y claro, porque además la Imprenta, perdóname, es una librería asociativa, ¿no? ¿Esto qué es? Porque es yo una no librería conozco de un colectivo, o sea, es una asociación cultural, una editorial y una librería. Entonces es, claro, entonces claro, trabaja Miguel Ángel, ahora trabajo yo, trabaja Ana, pero es un colectivo, quiero decir que toma decisiones, es la asamblea, es el colectivo, y es otra forma de funcionar, no es una empresa, no es una empresa donde alguien manda y los otros otorgan. Entonces, sí, claro, para La Imprenta yo creo que es natural ser librería editorial, porque digamos que eso, una librería es un sitio donde la gente va, y es que la vocación de La Imprenta no puede ser más que con la gente y para la gente. De hecho, hay una cosa muy bonita que se puede ver así visualmente lo que es el proyecto, que es cuando vinieron las autoras y autores a firmar a la Feria del Libro, al terminar de firmar se le daban las llaves de nuestra casa, ¿no? Entonces es sí, lo vi, que fui a veros. Caseta a vuestra casita, y le dábamos una llavecita como representación de que ya eran parte de La Imprenta y tenían las llaves de la casa. O sea, me encanta. Es claro, eso es así. O sea, no es un comercio, no, eso es así. Otra cosa es que tenga su parte comercial y tenga que sobrevivir, pero eso, digamos que en el caso de La Imprenta, si se lo crees, sí es así. Hombre, es que a mí me gusta La Imprenta precisamente por toda esta filosofía que tiene, ¿no? Que yo además comparto de comunidad, ¿no? En todos los sentidos, y me parece muy bonito y cómo lo llevan, y está todo muy guay. Y luego hemos hablado, porque has mencionado los diferentes tipos de librerías, ¿no? Decías que antes eran más generalistas, ahora cada vez hay más librerías más especializadas, y claro, yo tengo aquí varios datos para compartir porque claro, yo no sabía hasta que me puse aquí a indagar que sabía que había librerías especializadas, cafebrerías y librerías de toda la vida, pero no sabía hasta
hasta qué punto había subtipos, ¿no?, de librerías. Y bueno, pues para compartirlas, si tú quieres hablar un poco, puedes interrumpirme en cualquier momento. Vale. Pero yo he encontrado pues que están las librerías generales de proximidad, que he entendido que son un poco las librerías de barrio, comercio local, ¿no?, de toda la vida, que además son las que más hay en España, son un 30%. Y justo como decía antes, estas son las que gestiona normalmente el propio dueño, ¿no? Y suele ser pues una persona, son los que tienen menos ingresos también. La mayoría, además de los ingresos, no los reciben solo de libros, sino también de productos de papelería, es algo muy común. Y dentro de los libros, el que más destaca que suelen vender son libros de texto escolares, ¿no? Entonces me estoy imaginando pues un tipo de librería muy a la antigua, ¿no? Librería de los 90-2000, a la que yo me imagino a mi madre yendo a comprarme a mí. Librería, papelería al lado del colegio. Sigue habiendo, Justo. Tal cual. Sí, de hecho son las que más hay todavía en España, pero claro, pues esas son las generales, ¿no?, de proximidad, pero luego están las generalistas de fondo y las especializadas. Entonces, ¿qué es una generalista de fondo? Es decir, porque yo estaba según los datos, es como aquí todo muy aséptico, pero me gustaría tener también tu opinión, porque los datos dicen que son librerías en las que las ventas de ninguna materia o sección llega a más del 30%, ¿no? Como que ningún área destaca más, y que además tienen un fondo pues de más de 3.000 títulos dentro de la propia librería. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Una librería corriente? Todas las que tú conoces, no sé cuáles vas ni tal, pero la Anónima, la Fabulosa, la Imprenta, o sea, todas esas son generalistas. ¿Qué significa? Que vendes libros, aunque tú te centras en un espectro, por ejemplo, la Imprenta. Vendemos sobre todo poesía, porque está alrededor de nuestro catálogo editorial, y ensayo político, ensayo sobre nuestros temas tal, luego también algo de narratividad. Eso es una librería generalista. Es decir, una librería especializada sería Desnivel, que va de montaña, viajes, tal, es que pues no vas a ir a buscar una novela de Elvira Lindo o un ensayo sobre memoria histórica. Pueden tenerlo, pueden tener sección, pueden tenerlo, pero si tienes que ir a buscar un libro de montaña, sobre irte a la Antártida, Claro. te vas ahí. Eso es una librería especializada. Todas las demás cookies que nos gustan de buena literatura, cada una con su temazo, yo qué sé, tipos infames, todo eso es generalista en realidad. De fondo es otra categoría que significa que si es de fondo, novedad. ¿Qué es una librería de novedad? El Corte Inglés. Es decir, los libros, pueden tener algún libro ahí, los que más se venden o no sé qué en el tal, pero yo, no tengo ni idea, no he trabajado, pero por lo que percibo como librera, eso es una librería de novedad. Es decir, llegan las novedades y se van. El tiempo en que se van lo decide, la franja de publicación, y lo mandan las editoriales de los grandes grupos y no tú. Cuando tú decides cuándo una novedad, no pasa de ser novedad, que es más de 3 meses, y además te pasa estantería y no lo devuelves inmediatamente, que deja de ser novedad, empieza a ser una librería de fondo. Y ahí ya hay, claro, márgenes de cómo tú trabajes. O sea, vamos, que de fondo mantiene también libros que a lo mejor no son lo más actualizado que hay, pero el librero decide mantener. Claro, de hace 3 años o de hace 30 años, porque justamente tú tienes una sección, imagínate, de memoria histórica, donde este, o de sociología, o lo que sea, como en la central. O sea, eso no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con tu fondo. Es casi más el concepto de una biblioteca. Me interesa mucho, ¿no?, la escritura de mujeres, ¿no? Todos los libros de feminismo y literatura, cómo se cruzan esos temas. Seguramente tengas una estantería en casa donde tienes desde un cuarto propio que se escribió hace 2 siglos, ¿no?, reeditado, a lo mejor no, imagínate que se queda sin reeditar la edición de los 70 con otra cookie con ilustraciones, con otros ensayos que se acaban de publicar y son novedad. Pero si tú tienes eso así escogido, eso es fondo. Y si no lo... Entonces, esa es la diferencia, no tiene tanto que ver con lo otro. Pues gracias por explicármelo, porque claro, yo me estaba leyendo aquí los 400 papers que me descargué para leerme, y en ninguno explicaban qué era, y yo era como, claro, ¿por qué librería? Además son dos cosas mezcladas, porque fondo va con novedad, no va con lo otro. No va con... Claro. Sí. Y de novedad, pues como tú dices, el Corte Inglés, ¿no? Como un modelo más H&M, por así decirlo, por la temporada. Pues, la casa del libro debe ser
las dos debe funcionar como novedad, pero también debe tener fondo. Tiene su fondo. Que no voy muy Claro. oído, pero... Pues qué interesante, muchísimas gracias por compartirlo aquí, porque son cosas como muy de nicho que creo que no todo el mundo conoce, y a mí al menos me gusta conocerlas, rascar así dentro de esto. Y ya pues estamos ya terminando, no sé a ti, pero a mí se me ha pasado súper rápido. A mí también. Y sí, ¿verdad? Y nada, y te quería preguntar, para ir cerrando ya del todo, porque claro, tú has tenido o tienes una editorial de fanzines, pues qué aprendizajes, sin meternos mucho en el fanzine, sino qué aprendizajes dentro de cómo se vende el fanzine, que creo que es como la cara opuesta al sector literario, porque es una venta más de guerrilla, ¿no? De ir a mercadillos, de ir a ferias, del cara a cara. Entonces, pues, ¿qué aprendizajes te llevas del fanzine y crees que se podrían aplicar a la venta de libros más tradicional? Si hay alguna, si no, no. Bueno, planteado así, a la venta tradicional del fanzine te puedes llevar muchas cosas, pero como sí que conecta con darle valor al libro en sí también como objeto. Es decir, que puede aprender una librera de un fanzine, ¿no? Imagínate, una librera que está empezando, pues de que sí que importa el libro. Es decir, bueno, ahora esto lo tenemos un poco más asumido porque ya está más de moda las secciones cuidadas y tal, pero sí que importa cómo edites y sí que importa que tengas margen para poner el dedo y que no te tapes lo que se estudia en edición, ¿no? Que no te tapes el texto, porque entonces eso va a ser ergonomía, ¿no? Si tú coges así el libro y puedes estar así, no tengo que estar así, ¿no? Claro. Este tipo de cosas están totalmente pensadas. O sea, el libro en realidad es un artefacto perfecto. Yo creo que es el más perfecto. Es la tecnología que va a sobrevivir a todas, porque es perfecto. ¿Qué pasa? Que sí que tiene esos detalles que van cambiando y que depende un poco, ¿no? Porque a veces es mejor tapadura, no sé qué. Entonces, ¿qué va a venir la librera? Pues que eso, que el objeto en sí importa, que tiene que estar ética y estética que normalmente mola en un libro, y yo creo que eso sí que es como un éxito editorial, que tenga que ver lo de dentro con lo de fuera, desde un... Más reciente además, y que el fanzine siempre lo ha comprendido y ha unido. Siempre, claro, es, una cosa no va sin la otra, porque si no, no haces fanzines. No haces fanzines como te autoeditas, cuando te autoeditas porque no te editan. No, no, es que el fanzine es punk, o sea, quiero decir, ya no te planteas que nadie te autorice, ¿no? Y luego el fanzine tiene mucho que ver también, yo creo que habla mucho de toda la literatura que ahora está en boga, pero no siempre fue así, que tiene que ver con el yo, con lo íntimo, con los diarios, con las cartas. Entonces ese es el núcleo del fanzine, aunque sea un fanzine político y panfletario, de estos que son insoportables, manifiestos, es íntimo, es decir, es alguien en realidad en su habitación escribiendo, es personal. Claro, llorando casi que el mundo no te entiende. Eso es un fanzine a nivel, digamos, de voz narrativa o poético, lo que sea. Aunque sea un manifiesto. O sea, y eso ha ido permeando también el mundo editorial. Entonces, ¿eso que puedo aprender a librar fanzine? Pues que la literatura del yo importa, que la poesía importa, que lo pequeño no por pequeño deja de ser más valioso, y que se puede iniciar una revolución desde tu habitación. Titular. Muy importante. Me encanta. Iniciar una revolución desde tu habitación. Es que 100% de acuerdo. De hecho, a mí, cuanto más, últimamente me estoy metiendo cada vez más en el sector del fanzine y me tiene fascinada. Fascinada total. Además, lo guay es que mantiene ese espíritu, quiero decir, da igual que seas mayor, siempre que haces un fanzine tienes 15 años, siempre. Sí, total, o sea, total. De hecho, la gente que seguimos haciendo fanzines, creo que en cierto sentido en nuestra vida no hemos salido de los 15 años. O sea, tiene Pero yo algo creo ahí que es algo positivo. De pureza, de... Sí. Maravilloso. Unapologetic, sí. Pues ya para cerrar, me gustaría que aquí a las personas que nos están viendo y escuchando, que les recomendaras pues un libro, una peli y una serie, así como muy breve para cerrar. No hace falta que sea tu favorito, no te preocupes, simplemente pues lo que te venga a la cabeza. Vale, pues a ver, un libro, el que más he leído últimamente es, ¿sabes qué digo? Voy a recomendar una autora gallega o algo de la inventa.
me lo he encontrado allí, que mira que no llevo años de librera y soy lectora y todo, y no me había encontrado con ese libro, que es de, ya lo dijo Casimiro Parque, de la editorial, pero bueno, no me había encontrado. Me lo he encontrado en la imprenta y siempre lo tenemos. Es un libro de Sharon Olds, que en realidad es una antología, o sea, no es un libro concebido así, que se llama Óvulos en la mano, o por lo menos eso entendí. Y Vuelos en la mano. Óvulos en la mano. Óvulos en la mano. Sí. Y es maravilloso, o sea, como que me he reencontrado con su poesía, que yo me encanta, pero sus libros me parecían muy oscuros, y estos así, tal y como están distribuidos los poemas y todo, me parece maravilloso. O sea, tiene una voz poética preciosa, muy narrativa, creo que le entra a todo el mundo. O sea, si alguien que está iniciando la poesía me dice, ¿qué leerías?, te recomendaría ese. O alguien que es muy exquisito de no sé qué, pues he descubierto esta autora. El título, desde luego, es increíble. Bueno, y la edición es preciosísima. Es así como muy poco vintage, como, no sé. Bueno, ese. Peli. Veo muchas pelis. Eso está muy bien. Pues no sé, todavía no he visto Sirat. Es broma. Pues mira, no, es en serio, o sea, es broma, es en serio. Pues a ver, una peli. Pues no sé, me voy a ir así como al clásico de los clásicos. Una peli que yo vi con 14 años que se llama Amor a quemarropa, que en inglés se llama True Story, que nunca me acuerdo, entonces es como un poco rollo encontrarla, porque creo que se encuentra mejor por Amor a quemarropa. Y es el primer guión de Tarantino. No es una peli de Tarantino, pero es el primer guión. O sea, es un veinteañero tal, y es preciosa. O sea, Rosanna Arquette, bueno, es una historia, una road movie mezclada con amor y balas y tal, pero tiene un ritmo precioso. Y si eres fancinera, te va a encantar. Joder, y además nunca había pensado que se podría unir precioso con Tarantino, como que truculento con Tarantino me lo esperaba, pero no, precioso, ¿no? Así que es la que guía toda la historia, es la voz en off de ella, es una cosa preciosa, preciosa, es como un fanzine. Amor a quemarropa. Sí, True Story. Sí, el título me suena muchísimo, porque si es de Tarantino lo habrán mencionado en muchos sitios. Sí, ¿Y la serie? ¿Cuál nos quedamos? Pues veo muchas, pero estoy reviendo Doctor en Alaska, que no la veo desde pequeña, y aunque hice una vez un poema sobre Doctor en Alaska, una antología que se llama Serial. Sí, y me está fascinando. Además, claro, cada edad que tienes te identificas como un personaje diferente. Y ahora digo, Dios, soy tan petarda como Chris. ¿Sabes? Que es como, hostia, tío, ¿en qué me he convertido? Sí, sí. Y nada, preciosa. O sea, es un personajazo, es un contexto de Alaska que además te da como mucho gustito, porque claro, es precapitalista total, se ve ahí como la sombra del capitalismo, de hay uno pues que quiere invertir en Alaska y que se vengan todos y hacer spas y no sé qué, pero eso todavía no sucede. Está la comunidad. Y era el malo, además. ¿Qué? Y era el malo, además, ¿no? De la serie, que es como se le retrata como el malo, entiendo, ¿no? Sí, sí, total. Sí, claro, es como el que es algo que ya no pasa. del pueblo. Sí, luego mucho rollo con los animales, con la naturaleza, está ahí la comunidad indígena que forma parte de todo, con todas sus sabidurías y tal, no sé, es preciosa. Y es divertida, es un coñazo. No me la he visto, así que... Ay, pues vela, es preciosa. Y que hay que estar como en recogimiento, o sea, yo como estoy en esta fase es perfecta, pero a lo mejor si estás muy de, ¿sabes? No, y además con el fresquito allí en el norte, las librerías, la tacita, yo estoy aquí muerta de calor en Madrid. O sea, en realidad me identifico mucho con el personaje que se tiene que ir a Alaska y no sé qué, y es como yo he vivido fuera y ahora estoy de vuelta en Galicia y todo el choque, o sea, noto choques que a veces tienen que ver con años que han pasado de cosas, o con personas a las que he dejado de ver, o con tu propio lugar en la familia, entonces sí que estoy así un poco de Doctor en Alaska. Doctor en Alaska. Pues sí, me parece muy guay. Pues nada, Ana, que hemos llegado al final. Muchas gracias, Ale, lo he pasado genial. A ti me lo he pasado súper bien, me ha encantado todo lo que hemos hablado, creo que es súper interesante y algo que no se suele comentar mucho, ¿no? Entonces, no sé, pues darle un poquito de
de transparencia también al sector de las librerías. Y que me ha encantado tenerte aquí, que la gente se lea tus libros, aunque no hablen gallego también, y que creen fanzines y que se unan fuerzas comunitarias con librerías, con libreros, con todo, porque aquí hay mucha gente haciendo muchas cosas muy chulas. Gracias por tu proyecto, por visibilizar todos los aspectos del libro, por cuidar a las escritoras, por darnos voz, por exponerte tú misma y contar Qué bonito. tus procesos. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, ya que nos estén viendo y escuchando, pues que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y que nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.